¿Sabías que existen deudas que, con el paso del tiempo, dejan de tener validez legal y ya no estás obligado a pagarlas? Si en este momento te preocupa que parte de tu pensión se esté yendo en cuentas viejas, probablemente este video sea para ti. Para muchísimos adultos mayores, descubrir esta verdad resulta una mezcla entre alivio y sorpresa. Muchas personas han pasado años enviando pagos a cobradores, convencidas de que no había alternativa, cuando en realidad la ley ya no respalda esas deudas. La realidad es que miles de jubilados en todo el país siguen entregando parte de su limitado ingreso de retiro para cubrir cuentas que ya no tienen ningún peso legal. Y aquí quiero preguntarte algo directamente. ¿Alguna vez has pagado una factura antigua solo por miedo a las llamadas de un cobrador, sin estar seguro de que realmente tenías que hacerlo? Si tu respuesta es sí, quédate, porque en Longevidad sin Secretos vamos a revelar información que puede cambiar la manera en que enfrentas esas deudas y devolverte la tranquilidad que mereces. Y antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. De esa manera, no te pierdes ningún consejo que puede proteger tu dinero y tu paz mental en esta etapa de tu vida. Lo más preocupante es que muchos cobradores lo saben perfectamente, pero continúan presionando porque confían en que el miedo será más fuerte que el conocimiento. Por eso, hoy vamos a revisar 6 tipos de deudas muy comunes que abogados especializados aconsejan a los adultos mayores no seguir pagando. Son deudas en las que la ley está de tu lado, aunque la voz del cobrador insista con amenazas o engaños. En este recorrido, te explicaré por qué esas deudas pierden fuerza, cómo atrapan a tanta gente mayor y qué pasos tomar si te sientes acosado por llamadas insistentes. Cada explicación no solo te dará claridad, sino también seguridad, reemplazando el miedo con información y control. Si últimamente te preocupa que las deudas estén consumiendo tu tranquilidad y tu jubilación, respira profundo. Estás a punto de conocer 6 verdades que pueden transformar la manera en que enfrentas tus finanzas para siempre. Comencemos con la primera: cuentas médicas antiguas que ya no pueden cobrarse legalmente. Para muchos adultos mayores, los gastos médicos se han acumulado con los años. Una cirugía inesperada, una hospitalización o una visita de emergencia. Cada carta que llega puede generar angustia, pero lo que la mayoría desconoce es que esas deudas médicas también tienen fecha de caducidad. Cada estado establece un plazo legal, llamado Estatuto de Limitaciones, que marca hasta cuándo un hospital o un cobrador puede demandar judicialmente para recuperar el dinero. En algunos lugares ese plazo es de 3 años, en otros puede extenderse a 6. Pasado ese tiempo, la deuda ya no tiene fuerza en los tribunales. Eso no significa que los cobradores dejarán de llamar, pero sí significa que no estás obligado a seguir pagando. Esto es fundamental porque muchos adultos mayores creen que esas cuentas médicas pueden afectar su pensión o sus beneficios de seguridad social. Sin embargo, la ley federal protege ese dinero. Ningún hospital puede tocarlo, sin importar cuántas amenazas lancen. Saber esto no solo libera tu bolsillo, también protege tu dignidad. Pensemos en el caso de don Ernesto, un viudo de 74 años que llegó a gastar cientos de dólares mensuales durante casi una década en una cuenta hospitalaria ya vencida. Él creía que no tenía salida, hasta que un abogado de asistencia legal le explicó que, en su estado, el plazo había caducado años atrás. De pronto, entendió que pudo haber usado ese dinero en medicinas o en su alimentación. Ese solo conocimiento transformó su vida. Así que si recibes llamadas por deudas médicas muy antiguas, detente antes de pagar un centavo. Pregunta: ¿cuántos años tiene esta deuda? ¿Ya venció el plazo legal? Si la respuesta es sí, puede que ya seas libre de esa carga. Esto no significa evadir responsabilidades, sino ejercer derechos que existen precisamente para proteger a los mayores que han entregado tanto a lo largo de su vida. Pasemos a la segunda: deudas viejas de tarjetas de crédito. Muchos adultos mayores usaron estas tarjetas como un salvavidas en tiempos complicados, pero los saldos permanecieron incluso después de haber cortado la tarjeta en pedazos. Lo que pocos saben es que, al igual que con las cuentas médicas,
También hay un límite de tiempo para reclamar judicialmente esas deudas. Una vez vencido, los prestamistas pierden la capacidad legal de demandar. Aún así, continuarán las cartas y llamadas porque su estrategia es jugar con tu miedo. Si el tiempo ya expiró, esa deuda se convierte en lo que los abogados llaman prescrita, lo que significa que no tienes obligación de pagar. El riesgo está en reiniciar el reloj sin querer. En muchos estados, con solo hacer un pago mínimo o reconocer la deuda por teléfono, el plazo vuelve a empezar y los cobradores recuperan el derecho de demandar. Por eso, cuando alguien te presione, no actúes de inmediato. Verifica la antigüedad de la deuda, infórmate y recuerda tus derechos. Un ejemplo claro es el de don Roberto, un conductor jubilado de 78 años que recibió acoso diario de agencias de cobro por una tarjeta que había dejado de usar hacía más de 15 años. Le exigían miles de dólares y lo amenazaban con embargos. Cuando acudió a un centro de ayuda legal, descubrió que la deuda ya había prescrito hacía tiempo. Dejó de pagar, las llamadas cesaron y sus beneficios de jubilación nunca fueron tocados. Esa información le devolvió la tranquilidad y el control de su vida. Ahora vamos con la tercera. Ciertos préstamos estudiantiles privados. Mucha gente piensa que esas deudas acompañan a la persona hasta la tumba, pero la realidad es diferente. Aunque los préstamos federales tienen normas muy estrictas, algunos préstamos privados también caducan con el tiempo. Si tú, o incluso tus hijos, dejaron de pagar un préstamo hace muchos años, puede que el prestamista ya no tenga poder legal para reclamarlo. Y lo más importante, en la mayoría de los casos, esos préstamos no se transfieren automáticamente a los hijos o nietos, a menos que ellos hayan firmado como codeudores. Esto disipa un temor muy común. Muchos adultos mayores se angustian pensando que, al morir, sus hijos quedarán con esa deuda encima. En realidad, tanto en préstamos federales como privados, la obligación suele terminar con la vida del prestatario. Veamos la historia de doña Teresa, una abuela de 82 años que durante años sacrificó parte de su pensión para pagar un préstamo privado que había solicitado décadas atrás para un curso que nunca terminó. Ella pensaba que, si no pagaba, sus nietos heredarían la deuda. Pero un abogado de una organización comunitaria le explicó que el préstamo ya había prescrito y que, incluso si no fuera así, sus nietos no podían ser obligados a asumirlo. Con esa noticia, doña Teresa pudo por fin soltar esa carga y concentrarse en cubrir sus necesidades básicas. El alivio fue tanto financiero como emocional. La cuarta, préstamos personales con familiares o amigos. Estas deudas suelen ser las más dolorosas porque llevan consigo culpa y recuerdos. Muchos adultos mayores siguen sintiéndose en deuda por un préstamo pequeño tomado hace décadas de un vecino, un primo o un compañero de trabajo. Pero la realidad es que, si nunca se formalizó por escrito o si han pasado muchísimos años, legalmente ya no hay obligación alguna. Nadie puede llevarte a juicio por un préstamo verbal de hace 30 o 40 años. El peso no está en la ley, sino en la conciencia. Sin embargo, quedarse atado a esa culpa solo drena la paz que mereces en tus años de retiro. Cargar con cadenas invisibles de deudas antiguas que ya no tienen validez legal, solo roba la alegría de los años que aún nos quedan por vivir. Permite que la ley y el tiempo cierren ese capítulo por ti. Ya has entregado demasiado a tu familia, a tu comunidad y a la sociedad. Tienes todo el derecho de soltar el peso de cuentas que, en realidad, ya no existen en los registros de la ley. Reconocerlo es un acto de justicia contigo mismo, porque mereces paz en esta etapa de tu vida. Ahora avancemos hacia otro punto clave: las deudas médicas caducadas. Para muchos adultos mayores, abrir un sobre con facturas hospitalarias es una de las experiencias más angustiantes. Basta una sola hospitalización inesperada, una cirugía de emergencia o un procedimiento especializado para que aparezcan montones de balances imposibles de pagar. Lo que pocos saben es que, al igual que otros tipos de deuda de consumo, las cuentas médicas también tienen un límite de tiempo. Pasados ciertos años, el número exacto depende del estado donde vivas,
Esas facturas ya no pueden ser reclamadas en tribunales. Los hospitales y clínicas suelen vender esas cuentas impagas a agencias externas de cobro, las cuales llaman con tono alarmante, intentando convencerte de que tienes consecuencias graves si no pagas de inmediato. Sus palabras despiertan culpa y miedo, sobre todo en quienes crecieron con la idea de que toda cuenta debe pagarse pase lo que pase. La realidad es otra. Una deuda médica vencida ya no tiene fuerza legal. Nadie puede embargarte la pensión. Nadie puede quitarte tu casa por eso. Y en la mayoría de los casos, ningún hospital puede negarte atención futura basándose en facturas viejas. El ejemplo de doña Carmen, una viuda de 82 años, ilustra bien esta situación. Un día recibió una carta aterradora. Le reclamaban miles de dólares por una hospitalización de 1999. Ella no sabía de dónde sacar esa suma y pasaba noches sin dormir, hasta que un consejero legal para personas mayores le explicó que la deuda estaba extinguida desde hacía más de una década. Con esa simple conversación, doña Carmen recuperó la tranquilidad, entendió que nadie podía exigirle ya ese dinero y que debía enfocar su energía en cuidar su salud presente. Ese conocimiento la liberó de un peso que cargó innecesariamente durante años. El mensaje es claro. Los adultos mayores no deben castigarse por costos médicos que el tiempo y la ley ya han cerrado. Conocer tus derechos no solo protege tu bolsillo, también devuelve dignidad y descanso. Has trabajado demasiado duro para permitir que facturas caducadas te quiten lo más valioso, tu seguridad y tu paz interior. Ahora llegamos al último punto: los servicios básicos después del fallecimiento. Este tema es especialmente delicado porque toca uno de los miedos más profundos que tienen muchos adultos mayores: la preocupación de dejar cargas económicas a sus seres queridos cuando ya no estén. No es raro que madres, padres y abuelos pasen noches en vela imaginando que sus hijos o nietos tendrán que hacerse responsables de pagar facturas de electricidad, agua o gas que quedaron pendientes. Esa idea causa ansiedad, tristeza e incluso sentimiento de culpa, porque nadie quiere dejar problemas a la familia que tanto ama. El problema es que algunos cobradores, aprovechándose de ese temor, llegan a insinuar o incluso a afirmar abiertamente que las cuentas de servicios no pagadas se transfieren automáticamente a los familiares. Usan un tono de urgencia y manipulación, haciéndole creer a la familia que, si no pagan, pueden sufrir cortes inmediatos, dañar su historial crediticio o enfrentar consecuencias legales. Esa estrategia está diseñada para sembrar miedo en momentos de vulnerabilidad, especialmente cuando una familia está atravesando un duelo. Sin embargo, es fundamental aclarar la verdad. Las deudas de servicios básicos pertenecen únicamente a la persona que aparece como titular en el contrato. Cuando esa persona fallece, esas facturas pendientes no se transfieren de manera automática ni a los hijos, ni a los nietos, ni al cónyuge sobreviviente. La única excepción es cuando esos familiares también figuran como titulares en el mismo contrato, lo cual ocurre en algunos hogares donde 2 o más personas aparecen como responsables de la cuenta. En esos casos, el cotitular continúa con la responsabilidad, pero solo hacia adelante, nunca sobre lo que quedó pendiente en el pasado. Y el gran problema es la falta de información. Muchas familias, por no conocer sus derechos, terminan pagando sumas que no les correspondían. Lo hacen movidos por el miedo, por la confusión o porque creen que así debe ser. A veces ni siquiera cuestionan la legalidad de esas exigencias, porque sienten que pelear en esos momentos de dolor es demasiado desgastante. Y sin embargo, lo cierto es que esos pagos fueron injustos y evitables. Imagina el caso de don Francisco, un hombre de 79 años que durante años vivió preocupado, convencido de que al morir dejaría a sus nietos con la obligación de pagar sus cuentas atrasadas de electricidad. Esa angustia lo llevó a sacrificar gran parte de su ingreso mensual, al punto de limitarse en su alimentación y en sus medicinas. Su vida diaria era un equilibrio constante entre cubrir el servicio y atender sus propias necesidades básicas. La culpa y el miedo le hicieron creer que no tenía otra opción.
Todo cambió el día que un trabajador social le explicó claramente que esas deudas no podían heredarse. Le enseñó que la compañía de servicios solo podía cerrar la cuenta al recibir el acta de defunción y que de ninguna manera los nietos serían responsables de los saldos atrasados. La única decisión que ellos podrían tomar sería abrir una nueva cuenta para continuar con el servicio, pero comenzando desde cero, sin cargar con lo que Francisco debía. Esa información fue como quitarle un peso invisible de encima. Por primera vez en muchos años, don Francisco pudo dormir tranquilo, sabiendo que no dejaría problemas financieros a sus seres queridos. Comprendió que había gastado demasiado dinero y energía en una preocupación que no tenía fundamento. Desde entonces, pudo enfocar sus recursos en lo realmente importante: cuidar su salud, compartir momentos de calidad con su familia y disfrutar de los días con mayor paz y plenitud. Este ejemplo nos recuerda algo poderoso. Muchos miedos que cargamos no provienen de la realidad, sino de la desinformación y de las presiones externas. Conocer tus derechos no solo protege tu bolsillo, también protege tu tranquilidad emocional. Porque el verdadero legado que los adultos mayores quieren dejar a sus familias no son facturas impagables, sino recuerdos, amor y enseñanzas. La verdad es clara y debe repetirse una y otra vez. Cuando la persona titular de la cuenta de servicios básicos fallece, las facturas pendientes no se transfieren de manera automática a los hijos, ni a los nietos, ni al cónyuge sobreviviente, salvo en el caso de que esos nombres también aparezcan inscritos en el contrato. Es decir, si la cuenta estaba únicamente a nombre de la persona fallecida, el proceso legal es sencillo. La empresa de electricidad, de agua o de gas procede a cerrar la cuenta, y el saldo adeudado desaparece con el titular. Ninguna compañía puede perseguir a los familiares para reclamar dinero que nunca fue su obligación pagar. Aquí es donde muchas veces la confusión y el miedo se infiltran en las familias. El dolor de una pérdida ya es lo suficientemente pesado, pero a menudo ese duelo se ve acompañado de cartas amenazantes o llamadas telefónicas que, con un tono autoritario, aseguran que si no se cubren esas facturas, los sobrevivientes sufrirán consecuencias, desde la afectación en su historial crediticio hasta el corte inmediato del servicio en el domicilio. Lo más preocupante es que esas advertencias rara vez explican la verdad completa y, en la mayoría de los casos, son mensajes diseñados para manipular la vulnerabilidad de quienes están pasando por un momento emocional difícil. Es fundamental entender que un hijo o una hija no tienen por qué responsabilizarse de la factura de luz de su madre o de su padre fallecido, a menos que ellos decidan voluntariamente abrir una nueva cuenta a su nombre. Incluso en esa situación, la responsabilidad que adquieren es únicamente hacia adelante. Se hacen cargo de los pagos que se generen a partir de la fecha en que firman el contrato nuevo, pero jamás de los adeudos anteriores. En otras palabras, la historia financiera del fallecido se cierra con él, y no puede arrastrar a las generaciones siguientes. Este desconocimiento ha llevado a que muchas familias, llenas de miedo, terminen entregando dinero que podrían haber destinado a necesidades reales, alimentos, medicinas, gastos escolares de los nietos o simplemente a mantener la estabilidad del hogar. Lo hacen convencidos de que están evitando un problema mayor, cuando en realidad están pagando deudas inexistentes. Informarse, preguntar y exigir claridad a las compañías de servicios es un derecho y también una forma de proteger la economía familiar. Pensemos en la historia de don Ricardo, un hombre de 79 años que pasó sus últimos años atormentado por la idea de que sus hijos terminarían atrapados con su cuenta de agua atrasada. Vivía con un nudo constante en el estómago, calculando cómo estirar su pensión para cubrir cada mes un servicio que ya no alcanzaba a pagar con facilidad. A veces elegía reducir su propia alimentación para cumplir con esos pagos, convencido de que, si no lo hacía, sus hijos tendrían que cargar con esa cruz financiera en el futuro. Un día, gracias a la insistencia de su hija mayor, decidió consultar a un abogado local. La respuesta fue una revelación. Aquel temor que lo había consumido durante años era completamente infundado. El abogado le explicó con paciencia que, al fallecer,
Bastaría con que su familia presentara el acta de defunción ante la compañía de agua. La cuenta se cerraría de inmediato, sin traspasar ninguna deuda al resto de la familia. Los hijos, si lo deseaban, podrían abrir un nuevo contrato y continuar con el servicio, pero comenzarían desde cero, libres de cualquier saldo pendiente. Esa simple información le quitó un peso enorme de encima. Don Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, pudo mirar a sus nietos sin el miedo de dejarles una herencia negativa. Esa certeza le devolvió la calma y le permitió concentrarse en lo verdaderamente importante: compartir tiempo de calidad con su familia, cuidar su salud y disfrutar de sus últimos años con una sonrisa más ligera. Su vida diaria cambió, porque dejó de estar marcada por la angustia y empezó a estar guiada por la tranquilidad de saber que el futuro de sus hijos no estaba hipotecado por sus temores. Este caso demuestra algo crucial. Muchas de las preocupaciones que cargan los adultos mayores nacen de la desinformación y de la manipulación de terceros. Conocer la ley, entender los derechos y derribar esos mitos es la mejor manera de liberar no solo la economía personal, sino también la paz mental. Ninguna familia debería añadir a su duelo la carga de pagar cuentas que la ley ya dio por concluidas. Para quienes viven con ingresos fijos, es vital recordar esto. Los servicios pueden interrumpirse si dejas de pagar, pero las deudas asociadas mueren contigo. Ningún cobrador tiene derecho a atar a tu familia a obligaciones que eran exclusivamente tuyas. Libérate de esa preocupación. No es una carga que deba acompañarte hacia el futuro. Ahora que hemos llegado al final de este recorrido, reflexionemos juntos. Envejecer ya trae suficientes retos físicos, emocionales y económicos. No necesitas añadir a esa lista la carga de deudas que legalmente ya no tienes que pagar, desde facturas médicas que caducan, pasando por tarjetas de crédito prescritas, hasta préstamos estudiantiles privados que desaparecen al fallecer el deudor. La ley ofrece más protección a los adultos mayores de lo que la mayoría imagina. Sin embargo, demasiadas personas de edad avanzada siguen sufriendo en silencio. Muchos entregan parte de su pensión a cobradores que no tienen derecho alguno a reclamar, o pierden el sueño atormentados por compromisos que en realidad ya no existen. El mensaje más importante es este: tienes derechos, y conocerlos puede liberarte de años de angustia innecesaria. Pero hay algo más allá de lo legal. Está la libertad emocional. Dejar ir esas preocupaciones trae calma, y esa calma es tan valiosa como el dinero mismo. Muchos mayores pasan noches enteras recordando facturas antiguas y promesas del pasado, convencidos de que deben sacrificar su salud, su alimentación o incluso sus medicinas para pagar cuentas que, en realidad, ya no son exigibles. Esa no es la vida que mereces en esta etapa. Estos años están pensados para la serenidad, la dignidad y el disfrute pleno junto a quienes más amas. Saber que ciertas deudas no son tuyas para cargar te devuelve independencia y esperanza. Te da la posibilidad de respirar profundo y recordar que no todo papel que llega a tu buzón tiene derecho a tu dinero. Cada vez que reconoces cuáles cuentas ya no tienen fuerza legal, recuperas control, y al liberarte de cargas innecesarias, abres más espacio para lo que realmente importa: tu salud, tus relaciones y la alegría cotidiana. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Reflexiona sobre estas 6 verdades y hazte un regalo. Vive tus próximos años con menos peso en el corazón y con más paz en la mente. Y ahora quiero preguntarte, ¿cuál de estas deudas creías que todavía tenías que pagar y hoy descubriste que ya no es tu obligación? Cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros. Si este tema resonó contigo, no olvides suscribirte a Longevidad Sin Secretos para seguir recibiendo información que protege tu bienestar y tu tranquilidad en la mejor etapa de tu vida.